Marcos tiene 40 años. Trabaja de comercial desde hace 15. Gana un sueldo normal, ni especialmente alto ni bajo. Y hace un mes miró su cuenta del banco y vio un número que no esperaba. 0. No 0 en la cuenta corriente, 0 ahorrado en total. Sin plan de pensiones, sin inversiones, sin colchón. 15 años trabajando y, en el papel, como si hubiera empezado ayer. Si esto te suena familiar, no estás solo, ni de lejos. Casi un tercio de los adultos en España llega a los 40 sin nada apartado para el futuro. Y no es porque sean irresponsables o no sepan gestionar dinero. La mayoría simplemente nunca se sentó a hacer un plan. Y los años pasaron mientras la vida ocurría. Alquileres, hijos, imprevistos, algún año malo en el trabajo. Pero aquí está lo importante, y quiero que te quedes con esto antes de seguir. 40 no es tarde. Es tarde para algunas cosas, sí. Jubilarte a los 45 probablemente ya no está sobre la mesa. Pero sigue siendo tiempo de sobra. 25, 30 años. Para construir un patrimonio serio, si haces los movimientos correctos desde ya. En este vídeo, te voy a contar exactamente qué haría Marcos y qué harías tú si tuvieras que reconstruir todo desde cero a los 40. Cada paso en orden, sin rodeos y sin fórmulas mágicas. La gente piensa en el interés compuesto como algo que solo beneficia a quien empieza a los 20. Hay una imagen muy repetida en redes. 2 personas, una empieza a invertir a los 25 y para a los 35. La otra empieza a los 35 y sigue hasta los 65. Y la primera termina con más dinero habiendo invertido mucho menos tiempo. Esa imagen es real, pero también es incompleta y genera una idea falsa, que si no empezaste a los 25, ya da igual. La matemática real, para alguien que empieza a los 40, es menos dramática de lo que esa comparación sugiere. Si Marcos invierte 300 euros al mes, desde los 40 hasta los 67, edad de jubilación en España, con un rendimiento medio del 7% anual, que es razonable para una cartera diversificada a largo plazo, termina con algo más de 300.000 euros. No es la cifra de quien empezó a los 20, pero es la diferencia entre depender solo de la pensión pública, que cada vez genera más dudas sobre su cuantía futura, y llegar a la jubilación con un colchón real y decisiones propias. Y hay algo que casi nadie menciona. A los 40 años sueles tener algo que a los 20 no tenías, ingresos más altos y más estables. Marcos gana hoy más de lo que ganaba a los 25, tiene más margen mensual, y eso compensa parte del tiempo perdido si lo aprovecha bien. El punto de esta parte no es lamentar el tiempo que ya pasó, es entender que los próximos 25 o 30 años siguen siendo tiempo de sobra para que el interés compuesto haga su trabajo. Solo que ahora toca ser más disciplinado, no más agresivo ni más arriesgado. Ese matiz es clave y va a aparecer varias veces en este vídeo. A los 40, el margen de error es menor que a los 20, así que las prisas son el enemigo, no el aliado. Antes de hablar de inversión, Marcos tiene que hacer algo mucho menos glamuroso, y por eso mismo, algo que casi todo el mundo se salta. Mirar exactamente a dónde se va su dinero cada mes. Aquí hay una idea que quiero dejar clara porque cambia todo el enfoque. La mayoría de personas que llegan a los 40 sin ahorros no tienen, en realidad, un problema de ingresos. Tienen un problema de fugas invisibles. Suscripciones que se activaron hace 2 años y ya ni recuerdan. Comisiones bancarias que pagan sin necesidad. Deuda de tarjeta de crédito que arrastran mes a mes, pagando solo el mínimo. Marcos hace algo simple. Se descarga los movimientos de los últimos 3 meses y los repasa línea por línea, sin prisa, una tarde de domingo. Encuentra 140 euros al mes en gastos que ni recordaba tener. 2 suscripciones de streaming duplicadas, una app de gimnasio que dejó de usar hace un año, comisiones de mantenimiento de una cuenta que ya no necesita. Son 140 euros al mes, que llevaban años saliendo de su cuenta sin que se diera cuenta. En un año, esos 140 euros son casi 1.700 euros. Eso es más de lo que muchas personas logran ahorrar en 2 años enteros.
y Marcos lo encontró en una tarde, sin cambiar su sueldo, sin trabajar más horas, solo mirando de frente, algo que llevaba evitando. Pero hay un paso todavía más importante que las fugas pequeñas, y es este. Si Marcos tiene deuda de tarjeta de crédito o algún préstamo rápido con interés alto, la prioridad número 1, por encima de cualquier inversión, es eliminar esa deuda. ¿Por qué? Porque ninguna inversión razonable, ni siquiera la bolsa a largo plazo, rinde de forma consistente más del 18 a 25% anual, que suele cobrar una tarjeta de crédito revolving. Invertir mientras arrastras esa deuda es como intentar llenar una piscina con un agujero en el fondo. Cualquier ahorro que generes en un lado, se lo come el interés por el otro. Así que el orden importa, y es este. Primero, identificar y cortar las fugas invisibles. Segundo, eliminar toda deuda con interés alto. Solo después de esto tiene sentido pasar al siguiente paso. Con las fugas cortadas y sin deuda cara, llega el segundo movimiento. Y otra vez, no es invertir todavía. Es construir un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos, guardado en una cuenta remunerada o un fondo monetario, algo líquido, accesible en días, no en bolsa, no en algo que pueda perder valor justo cuando lo necesitas. ¿Por qué esto va antes que la inversión? Si técnicamente la inversión da más rentabilidad. Porque sin ese colchón, cualquier imprevisto serio, un problema de coche, un tema de salud, un despido, obliga a Marcos a hacer una de dos cosas malas. Vender inversiones justo en el peor momento posible, cuando quizá el mercado está bajo, o volver a tirar de tarjeta de crédito y empezar otra vez el ciclo de deuda que tanto costó cerrar en la parte anterior. Marcos calcula sus gastos mensuales fijos, hipoteca o alquiler, suministros, comida, seguros, y multiplica por 4. Ese número es su objetivo. Lo separa en una cuenta aparte, con un nombre claro tipo no tocar salvo emergencia real, y automatiza una transferencia mensual hasta llegar ahí. Le lleva unos 14 meses construirlo, aportando la mitad de lo que ahorró cortando las fugas. Una vez completado este fondo, algo cambia en la forma en la que Marcos vive el día a día, incluso antes de haber invertido un solo euro. Duerme mejor. Los imprevistos dejan de sentirse como una amenaza constante, y solo entonces, con esta base sólida debajo, tiene sentido pasar a la inversión de verdad, con la deuda cara fuera y el colchón construido. Ahora sí, inversión. Y aquí es donde muchas personas que empiezan a los 40 cometen el error más caro de todos. Así que quiero que prestes atención especial a esta parte. Con 25 a 27 años por delante, hasta la jubilación, Marcos todavía puede permitirse una cartera mayoritariamente en renta variable. No es momento de ser ultraconservador todavía. Eso llegará más adelante, a medida que se acerque la jubilación. Pero tampoco es momento de apostar fuerte. Su reparto es este: 70% en un fondo indexado global de bajo coste, tipo uno que replique el MSCI World, que le da exposición a miles de empresas de todo el mundo, sin tener que elegir ganadores. 20% en un fondo de renta fija, que amortigua las caídas cuando la bolsa tiene un mal año. Y 10% en su plan de pensiones, aprovechando la desgravación fiscal que existe en España para este tipo de producto, que le devuelve una parte en la declaración de la renta cada año. Automatiza una aportación mensual fija de 300 euros el mismo día que le pagan, antes de que ese dinero tenga la oportunidad de gastarse en cualquier otra cosa. Esto es clave. Si depende de acordarse de invertir lo que sobre a final de mes, casi nunca sobra nada. Automatizado, ni siquiera lo piensa. Aquí está el error que Marcos casi comete y que quiero que evites tú también. Al principio, con la sensación de tener que recuperar el tiempo perdido, quiere elegir acciones individuales, apostar fuerte por 2 o 3 empresas concretas que cree que van a explotar. Es exactamente lo contrario de lo que necesita. A los 40, con menos margen de error que a los 20, menos años para recuperarse de un mal golpe, la prioridad es consistencia y bajo coste, no apuestas. Un fondo indexado no es aburrido porque sea peor. Es aburrido porque está diseñado para no depender de adivinar el futuro, que nadie sabe hacer de forma consistente, ni los profesionales. Invertir 300 euros al mes está bien, y ya pone a Marcos en una trayectoria sólida. Pero hay una palanca que muchas veces se ignora en este tipo de contenido, y que a los 40 es más potente que a los 20.
Subir ingresos. No solo recortar gastos. Con 22 años puedes cortar hasta el último gasto superfluo, y aún así, el margen es limitado, porque el sueldo también lo es. Con 15 años de experiencia en su sector, Marcos tiene algo que a los 22 no tenía. Conocimiento acumulado que puede convertir en ingresos extra sin empezar de cero en algo nuevo. Dedica 5 horas a la semana, durante 3 meses, a construir un ingreso paralelo relacionado con lo que ya sabe hacer en su trabajo de comercial. Ofrece formación puntual a pequeñas empresas de su zona sobre técnicas de venta, algo que domina de sobra y que antes nunca se planteó monetizar por separado. No es un negocio nuevo desde cero. Es aprovechar 15 años de experiencia que ya tenía. Ese ingreso extra, y esto es importante, no lo gasta en mejorar su día a día. Va directo a aumentar la aportación mensual a inversión. Así, sin cambiar su sueldo principal de comercial, en un año pasa de aportar 300 euros a 500 euros al mes a su cartera. Vale, ahora vamos a los resultados, que son mucho más alegres y dinámicos que el resto del video. Si Marcos mantiene esos 500 euros al mes con un 7% de rendimiento medio anual durante 25 años, el resultado ronda los 400.000 euros, sin contar lo que reciba de la pensión pública encima, y sin contar tampoco lo que su plan de pensiones privado sume por separado. No es la jubilación a los 45 que promete algún gurú de redes sociales vendiendo un curso. Es una jubilación digna a los 65 a 67 con margen real, construida desde una posición que hace apenas un año era literalmente cero. El mensaje que quiero que te lleves no es sobre suerte ni sobre encontrar un truco mágico o una inversión milagrosa. Es sobre lo aburrido, pero probado, que realmente funciona: eliminar deuda cara. Construir un colchón antes de invertir, automatizar una inversión de bajo coste y diversificada. Y aumentar ingresos aprovechando lo que ya sabes hacer, no empezando de cero en algo nuevo. Si tú, como Marcos, estás en los 40 sin nada ahorrado, la pregunta que importa no es ¿es demasiado tarde? La respuesta a esa es no, y ya la hemos visto con números. La pregunta que de verdad importa es, de estos 5 pasos, cortar fugas, eliminar deuda cara, construir colchón, automatizar inversión y sumar un ingreso extra, ¿cuál puedes empezar esta misma semana? No el mes que viene, no cuando tengas más tiempo, esta semana. Cuéntame en comentarios en qué paso estás tú ahora mismo. Y si te ha servido este plan, suscríbete, porque en el próximo vídeo vamos a hablar de los 5 niveles de patrimonio que cambian tu vida por dentro.